En una tierra lejana, hace mucho tiempo, a orillas del mar de Galilea, había una pequeña y tranquila aldea llamada Gadara. Esta aldea, rodeada de verdes colinas y serenos paisajes, era un lugar de tranquilidad para sus habitantes. Sin embargo, una sombra se cernía sobre Gadara, una presencia oscura que hacía que los aldeanos vivieran en constante temor. Los habitantes de Gadara eran personas sencillas, pastores y agricultores que valoraban la paz y la seguridad de su comunidad. No obstante, en los últimos años, esa paz había sido perturbada por un hombre poseído por una legión de demonios. Este hombre, cuya identidad se había perdido bajo el peso de su aflicción, vivía entre las tumbas, apartado de todos. Sus noches estaban marcadas por gritos de desesperación y autoflagelación, y ni siquiera las cadenas de hierro podían contenerlo. Era conocido simplemente como el poseído. Los aldeanos, temerosos e impotentes, evitaban la zona de las tumbas, dejando al poseído entregado a su tormento. La oscuridad de su presencia parecía manchar la belleza natural de Gadara, convirtiendo la aldea en un lugar de incomodidad e inquietud. Fue en este escenario que una noticia se extendió rápidamente por la aldea: Jesús de Nazaret, el gran maestro y sanador, estaba llegando a Gadara. La fama de Jesús se había extendido por toda la región, conocido por sus milagros y profundas enseñanzas. Los corazones de los aldeanos se llenaron de una mezcla de esperanza y curiosidad. ¿Podría este hombre, que calmó tormentas y sanó a los enfermos, traer liberación para el poseído de Gadara? Mientras el barco de Jesús se acercaba a la costa, la brisa del mar parecía llevar una promesa de cambio. Los discípulos de Jesús, observando la llegada, sentían una silenciosa expectación. Sabían que estaban a punto de presenciar algo extraordinario, algo que desafiaría la comprensión y traería una nueva luz al misterio que asolaba Gadara. Y así, en la quietud de aquella mañana, con el sol comenzando a iluminar las colinas y las aguas tranquilas reflejando los primeros rayos de luz, la historia del enigma de los demonios y los cerdos comenzó a desarrollarse. Un misterio bíblico estaba a punto de ser revelado, trayendo consigo un mensaje de poder, liberación y esperanza. El barco de Jesús tocó suavemente la orilla, y él, acompañado por sus discípulos, descendió al suelo de Gadara. Los habitantes de la aldea, que hasta entonces observaban de lejos, comenzaron a acercarse cautelosamente, atraídos por la figura serena e imponente de Jesús. Había un murmullo de expectación en el aire, una mezcla de esperanza y aprensión. Mientras Jesús caminaba hacia las tumbas, los aldeanos lo siguieron a distancia, temerosos de lo que podría suceder. Entre ellos, algunos pastores que cuidaban una gran manada de cerdos también observaban con creciente curiosidad. Era un escenario inusual para todos, ya que rara vez alguien se acercaba a esa área debido al poseído. Al llegar cerca de las tumbas, los gritos desesperados del hombre poseído se hicieron audibles. Se agitaba entre las rocas, su apariencia desfigurada y sus ojos salvajes reflejaban la tormenta interna que lo consumía. Pero, en cuanto Jesús se acercó, el poseído se detuvo repentinamente, como si una fuerza invisible hubiera calmado su espíritu perturbado. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó el hombre poseído, su voz cargada de una desesperación que mezclaba miedo y rabia. Cayó de rodillas ante Jesús, como si reconociera la autoridad divina que tenía frente a él. Los discípulos observaban en silencio, sintiendo la gravedad del momento. Los demonios dentro del hombre comenzaron a hablar a través de él, rogando para que Jesús no los torturara. La multitud que observaba, incluidos los pastores, estaba atónita. Era claro que algo sobrenatural estaba ocurriendo, algo que trascendía la comprensión humana. Jesús, con una voz calma pero llena de autoridad, preguntó: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión, porque somos muchos, respondió el poseído, revelando la multiplicidad de espíritus malignos que lo atormentaban. La revelación de que una legión de demonios habitaba en el hombre llenó los corazones de los espectadores con una mezcla de horror y fascinación. ¿Cómo podía un solo hombre soportar tanta opresión? Los demonios, desesperados, continuaron suplicando: no nos mandes al abismo. Rogaban por cualquier destino que no fuera el tormento eterno. En su súplica, vieron la manada de cerdos pastando en las cercanías y pidieron: mándanos a los cerdos, para que entremos en ellos.
Jesús observó la escena con una expresión de compasión y determinación. La petición de los demonios había sido hecha, y el siguiente paso de Jesús definiría el curso del destino de aquel hombre poseído y la comprensión espiritual de todos los presentes. Jesús, mirando profundamente a los ojos del hombre poseído, vio el tumulto de almas contenidas dentro de él. El semblante de Jesús era de serenidad y autoridad divina, una luz de esperanza para todos los que observaban. Los demonios, aún hablando a través del hombre, sentían la fuerza de la presencia de Jesús y sabían que estaban ante un poder mucho mayor que ellos. Los demonios, en su súplica desesperada, repitieron: «No nos mandes al abismo». El abismo, lugar de tormento eterno, era el destino que más temían. Buscaban cualquier otra salida para evitar ese destino. Jesús, con un tono de voz firme y compasivo, preguntó nuevamente: «¿Cuál es tu nombre?». «Mi nombre es Legión», respondieron, «porque somos muchos». La palabra legión evocaba una imagen de una fuerza militar romana, numerosa y poderosa. Esta revelación dejaba claro el tamaño del desafío espiritual que estaba ante Jesús. La multitud que asistía estaba en un silencio reverente, absorbiendo cada palabra y movimiento. Los aldeanos de Gadara nunca habían visto tal manifestación de poder espiritual. El enfrentamiento entre Jesús y la legión de demonios era un espectáculo aterrador y al mismo tiempo esperanzador. Los demonios, sabiendo que no podrían resistir el poder de Jesús, hicieron una petición específica: «Déjanos entrar en los cerdos». Habían visto una gran manada de cerdos pastando en las cercanías y preferían esta alternativa al abismo. Los ojos de Jesús, siempre llenos de compasión, contemplaron la escena. Él sabía el sufrimiento que el hombre poseído había soportado durante tanto tiempo. El dolor y el tormento visibles en su rostro eran un testimonio de la crueldad de los demonios. Jesús estaba allí para traer liberación, para mostrar el poder redentor del amor divino. Con una voz que resonó como un trueno sereno, Jesús dio la orden: «Salgan de este hombre y entren en los cerdos». La orden de Jesús era incuestionable. Los demonios, obedeciendo al comando divino, salieron del hombre con un grito estridente. La transformación fue inmediata. El hombre poseído, que por tanto tiempo había sido un símbolo de tormento, cayó al suelo exhausto, pero libre. La paz que no sentía desde hacía años finalmente reposó sobre él. Con la orden de Jesús aún resonando en el aire, los demonios se preparaban para dejar al hombre poseído. La multitud, que asistía a todo en un silencio tenso, contenía la respiración, esperando ver el desenlace de este momento extraordinario. Los demonios, desesperados por evitar el abismo, dirigieron su atención a la manada de cerdos que pastaba tranquilamente en las cercanías. Los demonios, ya sin poder resistir la autoridad de Jesús, imploraron: «Déjanos entrar en los cerdos, para que no seamos lanzados al abismo». Era una petición inusual, pero demostraba el pavor que tenían del destino que los aguardaba. Jesús, comprendiendo la profundidad del sufrimiento que el hombre poseído había soportado, asintió con un movimiento calmo de su cabeza. Su permiso fue concedido con un simple pero poderoso comando: «Vayan». Los espíritus malignos, obedeciendo prontamente la autorización divina, salieron del hombre con un rugido que parecía sacudir la propia tierra. Como un viento sombrío e invisible, se lanzaron hacia la manada de cerdos, que estaba a cierta distancia. Los cerdos, que hasta entonces pastaban pacíficamente, de repente comenzaron a agitarse. Los ojos de los espectadores se volvieron hacia la manada, que ahora se comportaba de manera extraña y descontrolada. Los cerdos, poseídos por los demonios, comenzaron a correr frenéticamente, como si estuvieran siendo perseguidos por un enemigo invisible. El pánico en los animales era palpable, sus gruñidos y chillidos llenaban el aire, creando una escena de caos absoluto. La manada, compuesta por unos 2000 cerdos, corrió descontroladamente hacia el precipicio. Los aldeanos observaban en estado de shock mientras los cerdos se precipitaban desde lo alto de la colina, cayendo en las aguas del mar de Galilea y ahogándose. La visión era al mismo tiempo aterradora y fascinante, un testimonio del poder abrumador que los demonios ejercían y de la liberación que Jesús había proporcionado. El hombre que antes estaba poseído ahora yacía en el suelo, respirando con dificultad, pero libre. Su transformación era evidente, la paz había regresado a su semblante.
Fue ayudado por algunos de los discípulos de Jesús, quienes lo levantaron con cuidado. Por primera vez en muchos años, miró a su alrededor con ojos claros y mente sana. Los demonios, habiendo recibido permiso de Jesús, salieron del hombre poseído con un rugido que parecía resonar por toda la colina. Se lanzaron hacia los cerdos, que pastaban despreocupadamente, y de inmediato la tranquilidad fue reemplazada por un caos frenético. Los cerdos, ahora poseídos por los espíritus malignos, comenzaron a retorcerse y a chillar de manera desesperada. La manada, compuesta por unos 2000 cerdos, entró en pánico. Corrieron descontroladamente, sus gruñidos de terror resonando en el aire, creando una atmósfera de confusión y miedo. Los pastores, al presenciar la escena, quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Los cerdos, en su carrera frenética, se dirigieron directamente hacia el precipicio que se elevaba sobre el mar de Galilea. Como si fueran atraídos por una fuerza irresistible, avanzaron en masa, cayendo uno a uno desde las alturas y ahogándose en las aguas abajo. El espectáculo era a la vez aterrador e impresionante, una manifestación visible del poder destructivo de los demonios y de la liberación que Jesús había proporcionado al hombre poseído. Los aldeanos y pastores que observaban quedaron atónitos y asustados. Nunca habían visto algo así. El murmullo de la multitud aumentó, expresando una mezcla de temor y reverencia por la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal. Los cerdos, una fuente importante de sustento para muchos, ahora estaban perdidos, pero la liberación del hombre poseído trajo un sentido de asombro y admiración. El hombre que antes estaba atormentado ahora estaba de pie, sostenido por los discípulos de Jesús. Su transformación era completa. La desesperación y la ferocidad que habían marcado su existencia fueron reemplazadas por una calma y una paz que irradiaban de su semblante. Miró a Jesús con gratitud y reverencia, comprendiendo que había sido liberado de una opresión que parecía interminable. Jesús, observando la escena, mostraba una expresión de compasión y autoridad. Sabía que este evento sería recordado por todos los presentes como un testimonio del poder de Dios y de la liberación espiritual. El hombre poseído, ahora libre, era una prueba viviente del amor y la misericordia divinos. La calma volvió lentamente a la colina. Los murmullos de los aldeanos y pastores comenzaron a cesar mientras la realidad del milagro se asentaba en sus mentes y corazones. La historia del hombre poseído y de los cerdos se esparciría rápidamente, llevando a muchos a reflexionar sobre el poder y la misericordia de Jesús. Los pastores de los cerdos, aún atónitos con la pérdida repentina de su manada, corrieron de regreso a la aldea para contar lo que había sucedido. Sus voces estaban llenas de pavor y asombro mientras relataban el encuentro con Jesús y la destrucción de los cerdos. Pronto, una gran multitud de aldeanos se reunió, deseando ver con sus propios ojos lo que había ocurrido. Al llegar a la escena, encontraron al hombre antes poseído ahora vestido y en perfecto juicio, sentado a los pies de Jesús. La transformación era innegable y sorprendente. Aquellos que antes tenían miedo de acercarse a las tumbas ahora estaban boquiabiertos ante el milagro que presenciaban. Los líderes de la comunidad, perplejos y algo perturbados por la pérdida económica representada por los cerdos, comenzaron a discutir entre sí. Reconocían el poder de Jesús, pero la magnitud del evento los dejaba incómodos. Se acercaron a Jesús con una mezcla de respeto y temor, pidiéndole que dejara su región. La presencia de un poder tan grande y disruptivo era algo con lo que no sabían cómo lidiar. Jesús, percibiendo sus sentimientos, se levantó para partir. No imponía su presencia donde no era deseado, incluso cuando su poder era claramente reconocido. Mientras Jesús y sus discípulos se preparaban para embarcar de regreso en el barco, el hombre que fue liberado se acercó, suplicando para ir con ellos. «Déjame ir contigo», pidió él, sus ojos llenos de una nueva vida y esperanza. Pero Jesús, mirando con ternura al hombre, dijo, «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». Jesús sabía que el testimonio de ese hombre en su propia tierra sería un poderoso testimonio de la misericordia y el poder divinos. El hombre asintió, comprendiendo la misión que le era dada. Partió, lleno de gratitud y determinación, para contar a todos sobre la gran liberación que había experimentado.
Su testimonio recorrió toda la Decápolis, y muchos oyeron sobre el poder de Jesús a través de su historia. Mientras tanto, los aldeanos, aunque aún perplejos, comenzaron a reflexionar sobre lo que habían presenciado. La presencia de Jesús había revelado tanto el poder del mal como la supremacía del bien. Aunque habían pedido que él se alejara, la marca de su paso quedaría para siempre en sus mentes y corazones. Jesús y sus discípulos embarcaron nuevamente, dejando Gadara atrás. Pero el impacto de su visita continuaría resonando, transformando vidas y sembrando fe en aquellos que oyeran hablar del hombre poseído, ahora libre, y de los cerdos que encontraron su fin en el mar de Galilea. Mientras Jesús y sus discípulos se alejaban en la embarcación, las aguas tranquilas reflejaban la serenidad que él había traído al alma del hombre libre. Aquellos que habían presenciado el evento permanecieron en un estado de reflexión profunda, cada uno procesando la magnitud del milagro de maneras personales. El testimonio del hombre poseído, ahora libre, se extendió rápidamente por las aldeas y ciudades de la Decápolis. Contaba a todos sobre el encuentro con Jesús, describiendo con detalles vívidos cómo fue liberado de las garras de los demonios que lo atormentaban. Su historia no solo trataba sobre la expulsión de los demonios, sino sobre la transformación completa que experimentó, una nueva vida llena de paz y propósito. Este evento trajo a la luz varias reflexiones espirituales significativas. En primer lugar, reveló el poder absoluto de Jesús sobre las fuerzas del mal. La legión de demonios, que había dominado a ese hombre durante tanto tiempo, no pudo resistir la autoridad de Jesús, mostrando que no hay oscuridad que la luz de Cristo no pueda disipar. Además, la historia de los cerdos nos lleva a reflexionar sobre el valor de la vida humana en comparación con el sacrificio material. Los cerdos, aunque importantes para la economía local, fueron un precio pequeño a pagar por la liberación de un alma humana. Jesús mostró que la vida y la libertad espiritual de una persona son de valor incalculable. También aprendemos sobre la respuesta de la comunidad al poder de Dios. Aunque muchos se asustaron y pidieron que Jesús se marchara, otros fueron profundamente tocados por el testimonio del hombre libre. Esto nos recuerda que la reacción a las intervenciones divinas puede variar, pero el impacto duradero de un verdadero milagro resuena en los corazones abiertos a la fe. Finalmente, la misión dada al hombre libre de regresar y contar lo que Dios hizo por él nos enseña sobre la importancia del testimonio personal. Cada uno de nosotros está llamado a compartir nuestras experiencias de transformación y liberación, inspirando a otros a buscar y confiar en el poder redentor de Jesús. Mientras el barco de Jesús se alejaba, los discípulos reflexionaban sobre lo que habían presenciado. La autoridad de su Maestro sobre el mundo espiritual y su inmenso amor y compasión por cada individuo reforzaban su fe y compromiso. Sabían que la misión de llevar el mensaje de Jesús al mundo estaba apenas comenzando. La historia del poseído de Gadara y los cerdos se convirtió en un poderoso testimonio de liberación, fe y la supremacía del bien sobre el mal. Y así, el misterio bíblico fue revelado, trayendo un mensaje eterno de esperanza y redención para todos los que escucharan.